Entonces, desde mi punto de vista como autor de guías me parecía maravilloso y es verdad que a la postre, bueno, pues es lo que ha triunfado, ¿no? Sobre todo ahora la aplicación sobre las guías. ¿Y qué ofrece vuestra aplicación un poquito de diferente, ¿no? ¿Qué aporta con respecto a otras aplicaciones? ¿Qué características tienen diferentes? Bueno, vamos a hacer dos tipos de características. Una, todo lo que es contenido, ¿no? Digamos que tiene una información muy amplia de no solo de alojamientos o de la ruta o del perfil, sino también de arte, historia, avisos importantes, porque todo el equipo algunos están en el camino, otros estamos respondiendo siempre, todos los días, incluso los festivos, el correo, el WhatsApp a los peregrinos, y hay un contacto permanente y siempre nos informan, pues este albergue está abierto, está cerrado, hay un problema, se ha desbordado este río. Entonces, esos avisos podemos darlos en la aplicación y eso los peregrinos lo agradecen muchísimo. Entonces, y planificar las etapas, ¿no? El poder personalizar las etapas. En las guías en papel fabricábamos etapas, ¿no? Porque había que imprimir unos mapas y imprimir unos perfiles. Aquí no, en la aplicación cada peregrino elige su punto de partida, su punto de final de cada jornada y ya le sale su mapa, su perfil, la información de esa etapa. Eso por un lado. Y luego le damos un carácter claramente espiritual a la aplicación, es decir, queremos ayudar al peregrino no solo a llegar a Santiago, sino también queremos aportar para que llegue al cielo de tal manera que tenga pues oraciones como las guías del peregrino tradicionales en la propia aplicación o información sobre qué iglesias están abiertas u otro tipo de informaciones sobre acogidas al peregrino, oraciones en albergues y temas así. Ah, qué bien. Y dices, bueno, que hay notificaciones a tiempo real. ¿Hay alguna notificación, aparte de las del tiempo, circunstancias meteorológicas, alguna que tuvisteis que hacer especial, no sé, que te llamara la atención, algo muy excepcional que tuvisteis que avisar a través de la app? Sí, siempre hay cosas importantes. Recientemente, por los incendios, se cortó varios tramos de varios caminos y entonces nosotros enviamos notificaciones geolocalizadas a los peregrinos que estaban antes de esos tramos para que les llegara el aviso y les explicábamos cómo podían tomar un autobús para llevarles a la siguiente localidad en la que podían continuar el camino. Y lo mismo ocurrió en la pandemia, aunque nuestro sistema de notificaciones no era tan bueno como que tenemos ahora, pero también justo cuando anunciaban que se iba a cerrar el camino, ¿no? Pues también enviamos notificaciones a todos los que estaban en el camino en ese momento para que cuanto antes se pusieran en marcha rumbo a sus países si podían. Y aparte la pueden descargar en varios idiomas también, ¿verdad? Sí, la aplicación está actualmente en 9 idiomas y la verdad es que con eso se cubre a la inmensa mayoría de los peregrinos, porque tenemos hasta chino, coreano, portugués, polaco, que son países o peregrinos de esos idiomas y cada vez vienen en mayor cantidad, sobre todo los chinos que están despuntando últimamente y yo creo que van a dar una sorpresa dentro de unos años si todo sigue así. Y coreanos también, es verdad que hay muchos coreanos. A veces sorprende, ¿no? Yo le pregunté a alguno, ¿y cómo que sabéis de esto? Bueno, claro, ahora ya es muy internacional, pero hace unos años me aparecían coreanos por ahí. ¿Cómo sabéis de este rincón de España aquí perdido? Me dijo Sí, un universitario que hasta les daban puntos en la universidad por hacer el Camino de Santiago. Y me sorprendió muchísimo, allí en Corea. pero aunque sea muy internacional, tienes que venir. Es decir, imagínate Sí, sí. tú irte a un camino famoso que haya en Corea, sin saber obviamente coreano ni tener mucha información, pues es valiente y sorprendente y nos tiene que hacer reflexionar a los que vivimos aquí, el que venga gente de tan lejos para hacer una ruta que tenemos nosotros a la salida de nuestra casa prácticamente. Sí, sí. Y que vienen muchas veces solos, porque es un poco lo que me ha llamado la atención. Aquí hay mucha gente, aquí española, que no se atreve a hacer el camino solo o sola, por miedo, porque dice, uy, es que no sé cómo es la seguridad. Yo siempre digo, Hoy, pues, os pido a los que lleváis muchos años haciéndolo, ¿no? Transmitir un poco esa tranquilidad, ¿no? Porque no hay razón para tener miedo, ¿no? incluso solo es mejor porque te abres a todo lo que te rodea. Cuando vas en grupo, pues bueno, al final tienes ahí tu familia o amigos o con los que vayas, que te encierras en ese pequeño grupo, pero si vas solo, te abres a todos los peregrinos que te encuentras, vas a tu ritmo, te paras para visitar las localidades, eliges el albergue y si vas más rápido o más despacio, pues cambias de albergue, hay mayor libertad a la hora de
de hacer tu camino, para mí es mucho mejor. Pero yo entiendo que haya muchos peregrinos, sobre todo extranjeros de países que son más peligrosos que España, que les dices que puedes salir del albergue a las 7 de la mañana y echarte a andar solo y dicen, es imposible. Peregrinos y Sí, peregrinas. Las peregrinas ya sí. les parece imposible, pero por suerte vivimos en un país que es seguro. En vuestra app, por ejemplo, pueden encontrar también teléfonos de interés pues, de la Guardia Civil o este tipo de recursos para el caso de que haya una emergencia o un problema cualquiera, un robo, lo que sea, que es escaso, pero puede ocurrir. Sí, sí, tenemos esa información, pero nos ocurre a menudo no, pero sí de vez en cuando que nos escriben a nosotros directamente, ¿no? Porque tenemos Ujú, el WhatsApp puesto en la aplicación, entonces es un contacto claro, muy fluido y a veces nos escriben porque han tenido un accidente o un problema que obviamente nosotros no podemos hacer nada más que avisar pues, a la autoridad local del sitio en que se encuentra el peregrino para ujú, que vaya a socorrerle o si puede moverse, pues por ahí vaya al sitio de urgencias más cercano o bien a poner una denuncia porque ha sufrido algún problema. Pero sí, a veces me sorprende esa confianza que tienen en la aplicación de escribirnos a nosotros ujú. antes que al 112, que sería igual lo Sí, más sí. lógico. Entonces ya eso es una muestra más de que sois una referencia para el peregrino. Mm. Y Qué bien, qué encantados, bien. ahí estamos para ayudar, para que el camino de Santiago de cada uno vaya lo mejor posible, sin ningún problema. Claro, claro. Em, Ya hablábamos un poquito de los peregrinos. ¿Cómo ves el tema? ¿Corría el riesgo esto de morir de éxito o crees que la salud del camino está en plena forma? Uy, el camino no morirá. O sea, de hecho, moriremos nosotros si el camino no sobrevivirá. Otra cosa es cómo sobrevivirá. Pero eso a mí no me preocupa. Quiero decir, el que haya ahora, yo qué sé, pasen por Navarra 50.000 peregrinos, pues me parece maravilloso. Pero cuando pasaban 5.000 también me parecía maravilloso. Es decir, que la cifra no es importante. Lo importante es si cada peregrino pueda exprimir el camino de Santiago, aprovecharse de él para que le sirva en su día a día y le sirva en su vida después de realizar el camino. Cuanto es más Ujú, mejor, puede que sí, pero a veces también la saturación es complicada, aunque el camino, desde luego, salvo en fechas concretas, no es que está excesivamente saturado. ujú, Pero, pero ya digo que el problema no es de números. Y aunque ocurra algo grave y bajen el número de peregrinos, pues el camino seguirá ahí, ayudando a cada uno que vaya. ujú. Lo decía más que nada porque la gente de Santiago, sobre todo, y algunas localidades que están más masificadas, pues empieza a haber también un movimiento. Uy, que hay que frenar esto de alguna manera o gestionarlo de otra forma. O puede que educar a algunos peregrinos o gente que no va tanto con el espíritu peregrino, porque a veces forma mucho escándalo o, bueno, tienen actitudes que a lo mejor no son las más correctas, ¿no? A ver, a veces puede que este es un espacio un poco también para ello, ¿no? Intentar divulgar eso, ¿no? Que, oye, que aquí en estos sitios por donde pasamos hay gente que también está trabajando o que tiene que descansar o lo que sea. No puede ser que estén lunes, martes, miércoles, jueves escuchando ruido de noche a cualquier hora, ¿no? Y eso es un poquito la tensión que está habiendo, ¿no? Por eso lo decía más que nada. Sí, es lo que tú dices. Yo veo dos problemas en ese sentido. El primero, el que cuando hay mucho peregrino, pues también hay una proporción, aunque sea pequeña, pero que puede molestar por el tema de ruidos Mm, y eso pasa en el camino y en otros muchos sitios. Entonces, eso claro. es cuestión de educación. Hay que saber estar en otros sitios, ¿no? Y hacer lo que tienes que hacer, que en este caso es peregrinar. Y el otro problema es la masificación. La masificación es más bien un problema turístico. Es decir, en Santiago es verdad que llegan todos los peregrinos, pero también hay Ujú, mucho turista. Y mucho turista y también en muchas localidades, ya no me voy a ir a Venecia o Roma, ¿no? Sino también en Madrid o en Barcelona o en otros muchos ujú, sitios o pequeños pueblos muy turísticos que tienen un grave problema de masificación turística, ¿no? Entonces esto sí que es un problema que yo creo que de momento no se encuentra solución, pero entre todos llegará. Habrá que buscar cómo solucionar esta masificación que se produce en los puntos turísticos y que Santiago pues está convirtiéndose en uno de ellos. ujú. Un poco también para aliviar esto están las rutas más alternativas o las rutas que no son tan concurridas, ¿no? Que también aparecen en muchas de ellas. ¿Cuáles son un poquito esas que están aún por explorar?
A ver, es que tampoco es que estén saturadas las rutas con más peregrinos, ¿eh? Porque es verdad que, como decía antes, si vas en mayo o en septiembre, sí vas a encontrar muchos peregrinos, pero, por Mm, ejemplo, en la segunda quincena de junio, el camino está mm. muy tranquilo, el camino francés, ¿eh? Que es el que más peregrinos tienes. Sí, Y sí. ya no te digo, pues en octubre o en marzo o en otros momentos del año.